La luz del atardecer derramaba su claridad dorada sobre las llanuras del Lacio, pintando de ámbar los campos de trigo que se tendían como un océano quieto bajo el firmamento italiano. Corría el inicio del siglo XX y aunque el mundo parecía avanzar a pasos agigantados hacia una era de progreso, en las aldeas rurales la existencia seguía arrastrando el mismo peso de siempre. En una de aquellas viviendas modestas, levantadas con piedra áspera y maderos viejos, una niña de mirada serena y manos endurecidas por el esfuerzo diario acariciaba un rosario desgastado por el uso. Se llamaba María Goretti. Aquella mañana, como todas las anteriores, María se había levantado mucho antes de que el amanecer rozara el horizonte, mientras el canto de los gallos quebraba el silencio profundo de la madrugada. Se arrodilló sobre el suelo frío y con la cabeza inclinada elevó sus oraciones en voz baja. A sus 11 años sabía bien lo que significaba cargar con la pobreza, el trabajo y la responsabilidad que no correspondían a su edad, pero en sus ojos no había queja ni amargura, solo una claridad tranquila construida de fe genuina y amor sincero. La familia Goretti vivía en condiciones de extrema precariedad. Tras la muerte del padre, la madre y los hijos trabajaban en las tierras de los condes Mazzoleni, compartiendo una vivienda estrecha y deteriorada con otra familia campesina, los Serenelli. No existían comodidades ni espacio para la infancia. Sin embargo, María encontraba alivio en las cosas pequeñas, en una imagen del Sagrado Corazón colgada sobre la pared, en una flor silvestre recogida al borde del camino de tierra, en el olor del pan que su madre horneaba con paciencia y amor. Cada jornada, al terminar sus quehaceres, la niña caminaba hasta la capilla más cercana, frecuentemente descalza bajo el sol implacable, solo para quedarse en silencio frente al sagrario. Soñaba con el día en que pudiera recibir la primera comunión. No sabía leer ni trazar letras, pero conocía de memoria las palabras del ángel a la Virgen y el Padre Nuestro completo. Rezaba por su madre, por sus hermanos y también, sin comprenderlo del todo, por quien un día sería su asesino. En aquella alma inocente, Dios había sembrado una flor de pureza y de valentía extraordinaria, y mientras el mundo exterior giraba entre guerras, fábricas y ciudades que crecían sin descanso, el cielo preparaba en silencio su milagro dentro de la sencillez de una niña pobre cuya única defensa sería su fe inquebrantable. Esa es la historia de Santa María Goretti, la niña mártir que defendió su pureza hasta entregar la vida y ofreció el perdón a quien quiso arrebatársela, dejando al mundo un testimonio imperecedero de fe, valor y misericordia sin límites. La brisa de la campiña italiana recorría los sembrados del Lacio como un murmullo materno, meciendo los trigales y haciendo crujir las hojas secas bajo los pies descalzos de los niños del campo. Fue el 16 de octubre del año 1890 cuando en el pequeño pueblo de Corinaldo nació María Teresa Goretti. Sus padres, Luigi y Asunta, eran campesinos humildes, pero su hogar, aunque pobre en bienes materiales, estaba edificado sobre la roca sólida de la fe cristiana. Desde sus primeros años, María se mostró como una niña silenciosa, devota y obediente. Su madre solía repetir que había nacido con el rosario entre los dedos y no era una exageración afectuosa. Mientras los demás niños corrían y jugaban, ella prefería sentarse junto a su madre al caer la tarde, hilando o limpiando legumbres mientras escuchaba historias de santos y mártires. Aquellos relatos narrados con voz sencilla pero encendida despertaban en su alma un deseo profundo de agradar a Dios en cada cosa. Cuando tenía apenas 6 años, la familia abandonó Corinaldo en busca de sustento en la llanura del Agropontino, una región pantanosa y difícil donde el paludismo y la miseria eran compañeros habituales de la vida. Se establecieron en Ferriere di Conca, donde trabajaban como arrendatarios en una casa compartida con los Serenelli. En aquellas tierras duras, la existencia transcurría de sol a sol y los niños aprendían pronto que el hambre y la fatiga formaban parte del pan diario.
el padre Luigi se entregaba sin descanso a los campos, luchando contra la enfermedad y la desesperanza. Pero después de años de agotamiento continuo cayó enfermo de malaria y murió, dejando a Asunta viuda con 6 hijos y un peso que parecía imposible de sostener. En medio del llanto, María, con apenas 9 años, se acercó a su madre y le susurró al oído que no llorara, que Jesús también había perdido a su padre adoptivo y que la Virgen le había ayudado, que ellos también saldrían adelante. Desde aquel día, la niña asumió responsabilidades que superaban con mucho su edad. Mientras Asunta trabajaba en el campo, María se encargaba de cuidar a sus hermanos menores, cocinaba, lavaba la ropa, barría los suelos y siempre encontraba un instante para rezar el rosario en voz baja junto a una estampa del Sagrado Corazón que guardaba como el bien más preciado. Un día un vecino, al verla cargar agua desde el pozo con sus bracitos delgados, le preguntó si no estaba cansada. Ella sonrió sin detenerse y respondió que cuando se hace por amor a Jesús, no pesa. No sabía leer ni escribir, pero su alma comprendía el Evangelio con una pureza que muchos adultos habrían envidiado. Su anhelo más profundo era recibir la primera comunión. Rogó tanto que finalmente, con apenas 11 años, la madre accedió a que la prepararan. Aprendió el catecismo de memoria y cuando por fin recibió a Jesús Eucaristía, se le vio llorar de emoción, como si el cielo se hubiera abierto para besar su alma. En aquel rincón olvidado por el mundo, donde los hombres envejecían en los surcos y las mujeres perdían la juventud antes de tiempo, crecía en silencio una niña que ya era grande a los ojos de Dios. El destino avanzaba implacable, pero María no tenía miedo. Su corazón estaba en paz, envuelto en la cruz, en la Virgen y en el rosario que jamás abandonaba sus manos. Lo que ella no podía saber era que entre aquellas paredes de adobe una oscuridad ya se cernía sobre su luz. Pero antes del martirio, Dios había querido forjarla como se templa el acero, en el fuego de la pobreza, el sacrificio y el amor entregado sin condiciones. La vivienda donde habitaban los Goretti era una construcción tosca y fría, levantada a orillas del canal de Ferriere, rodeada de pantanos y campos que daban apenas lo suficiente para sobrevivir. Compartían el espacio con los Serenelli, una familia marcada por la penumbra y el mutismo. Giovanni Serenelli, el padre, era un hombre viudo, huraño y rudo, que apenas cruzaba palabra con nadie. Su hijo Alessandro, un joven de 20 años, pasaba las tardes encerrado en su habitación leyendo novelas obscenas y bebiendo en la soledad. Tenía un temperamento áspero, introvertido, y una mirada que generaba incomodidad incluso en quienes apenas lo conocían. Desde hacía tiempo, Alessandro observaba a María con una atención inquietante. Ella, que por entonces tenía apenas 11 años, percibía aquella presencia con una turbación creciente. Sabía que había algo impuro en aquellos ojos, algo que no comprendía del todo pero que intuía con una claridad casi profética. Cada vez que él pasaba cerca, ella bajaba la vista y apretaba con más fuerza su rosario entre los dedos. A pesar de la incomodidad que le provocaba, nunca lo mencionó a su madre. La pobreza las tenía atadas a aquella convivencia forzada y María no quería añadir más sufrimiento a quien ya cargaba tanto. En su silencio ofrecía sus temores a Dios y se refugiaba en la Virgen. Su oración era constante e intensa, como si presintiera que algo se aproximaba sin remedio. Cada noche, arrodillada sobre el suelo de tierra, murmuraba una plegaria a la Madre del Cielo pidiéndole que la protegiera, que la hiciera fuerte y pura, que la ayudara a no ofender nunca a Jesús. Las semanas pasaban y Alessandro se volvía cada vez más insistente. Intentó acercarse a María en distintas ocasiones con palabras que ella no entendía del todo pero cuyo tono le helaba el corazón. En cada intento, la niña se alejaba sin responder, con la firmeza tranquila de una santa. Su inocencia no era ignorancia, era una elección consciente de permanecer fiel a la gracia que habitaba en ella.
Un día Alessandro llegó incluso a amenazarla: si no accedes, lo lamentarás. María lo miró con una mezcla de compasión y entereza. Su voz, aunque temblorosa, fue clara y directa. Le dijo que eso era pecado, que Dios no quería aquello, que se iría al infierno. Aquellas palabras pronunciadas por una niña frágil encendieron la rabia del joven. Avergonzado por haber sido rechazado por alguien tan pequeño y acorralado por sus propios demonios internos, comenzó a planear en secreto una venganza oscura. Ya no se trataba únicamente de deseo, sino de odio. Un odio que brotaba del rechazo de la pureza que lo confrontaba y lo dejaba en evidencia. Mientras tanto, María continuaba su vida con la misma serenidad de siempre. Nunca mostró miedo en su rostro, ayudaba a su madre, cuidaba a sus hermanos, rezaba con fervor y sonreía con una dulzura genuina. Su deseo de agradar a Dios era más poderoso que cualquier temor. Un día, mientras cosía a la sombra del porche, una vecina le comentó que siempre la veía rezando y le preguntó si no se aburría. Ella alzó los ojos con una expresión luminosa y respondió que cómo iba a aburrirse si cuando hablaba con Jesús y con la Virgen sentía que no estaba sola, que la escuchaban y la comprendían mejor que nadie. Aquel verano de 1902 era especialmente ardiente. La tierra quemaba bajo los pies y el aire parecía detenido. En aquel calor denso y pesado, algo invisible y fatal se iba cociendo dentro de Alessandro, como si el mal, ya sin frenos, buscara su momento. El 2 de julio se acercaba y con él el día del sacrificio. María, sin saberlo, vivía sus últimas jornadas en la tierra, pero su alma estaba dispuesta. En la pureza de su corazón, Dios había sembrado una semilla de eternidad entre las paredes humildes de aquella casa compartida, donde el pan se ganaba con sudor y la vida era lucha constante. Una niña de 11 años se preparaba, sin saberlo, para el martirio, no con espadas ni discursos, sino con el arma más poderosa que existe: la fidelidad a Dios vivida en lo cotidiano hasta el límite extremo. El 2 de julio de 1902 el sol caía con violencia sobre los campos de Ferriere. El calor era espeso y sofocante y en la casa compartida por los Goretti y los Serenelli todo parecía transcurrir con la monotonía habitual. Asunta había salido al campo junto a los hijos mayores. María, como era costumbre, se había quedado en casa cuidando a los más pequeños, barriendo el suelo de tierra y remendando una camisa con hilo grueso y dedos todavía infantiles. El mediodía avanzaba cuando Alessandro Serenelli regresó del trabajo, sudoroso y con la mirada encendida de agitación. Había estado esperando ese momento. Sabía que María estaba sola. Cruzó el umbral de la casa sin hacer ruido, con pasos lentos y deliberados, como los de un animal que acecha a su presa. La llamó desde la entrada con voz forzada diciéndole que se acercara, que quería mostrarle algo. La niña se detuvo. Algo dentro de ella se contrajo de miedo, no respondió, pero él se aproximó con rapidez cerrando la puerta a sus espaldas. En la mano llevaba un punzón. Los ojos de María se oscurecieron de terror, pero no de cobardía. Le suplicó que la dejara, que aquello era pecado, que Dios no quería eso. Alessandro se abalanzó sobre ella con una violencia brutal. La niña luchó con toda la fuerza de su cuerpo frágil, resistiendo con uñas, con gritos, con lágrimas, pero no era su vida lo que protegía sino su alma, su pureza, su fidelidad inquebrantable a Dios. Entre sollozos y forcejeos repitió con una determinación que parecía sobrehumana que aquello era pecado y que él se iría al infierno. Aquellas palabras, pronunciadas con la inocencia de quien ama a Dios por encima de todo, cayeron como cuchillas sobre Alessandro. Herido en su orgullo, en su deseo y en su alma enferma, descargó sobre ella toda la furia de su frustración. Con el punzón en la mano la hirió 14 veces, atravesando su pecho, su espalda y sus entrañas. María cayó al suelo desangrándose. Los niños pequeños, testigos del horror,
salieron corriendo y alertaron a los vecinos. Asunta, al recibir la noticia en el campo, dejó caer la herramienta que sostenía entre las manos y corrió con el corazón destrozado hasta la casa. Encontró a su hija aún con vida, tendida en un charco de sangre, pero con los ojos abiertos y en calma. Gritó su nombre arrodillándose junto a ella. La niña la miró con dulzura y con apenas un hilo de voz le dijo que sí, que lo perdonaba, que por el amor de Jesús lo perdonaba y que quería que estuviera con ella en el cielo. Fueron necesarias varias horas para trasladarla al hospital más cercano. El camino fue un suplicio interminable. Cada sacudida le arrancaba el aliento del dolor, pero jamás pronunció una sola queja. Al llegar, los médicos comprobaron la gravedad extrema de las heridas. No había nada que pudiera hacerse. Antes de morir, un sacerdote se acercó con los santos óleos. María los recibió con una sonrisa débil pero llena de paz. Le preguntaron si aún perdonaba a su agresor. Ella, sin dudar un instante, repitió que sí y que rezaba por él. El 6 de julio, a los 11 años de edad, María Goretti entregó su alma a Dios. Murió como había vivido, pura, valiente y aferrada a su fe hasta el último aliento. No dejó tras de sí libros, ni discursos, ni obras materiales, solo una semilla de santidad regada con sangre que germinaría en el corazón del mundo entero. Y en una cárcel cercana, Alessandro Serenelli, su asesino, comenzaba a vivir su propio infierno interior, pero lo que aún no sabía era que incluso allí lo aguardaba la luz de la misma niña a quien había intentado destruir. Una niña que mientras moría lo amó más de lo que él jamás se había amado a sí mismo. Las rejas de la prisión de Noto se cerraron con estrépito tras la figura de Alessandro Serenelli. Tenía 20 años y una condena de 30, sus manos, aún marcadas por la violencia del crimen, temblaban en la oscuridad de su celda. En los días que siguieron no mostró arrepentimiento alguno, su corazón permanecía endurecido y su alma atrapada en la ceguera de quien no quiere reconocer su pecado. El nombre de María Goretti resonaba entre los guardias y los internos. Todos sabían quién era él, todos sabían lo que había hecho. Y aún así Alessandro permanecía indiferente, convencido en su interior de que la culpa había sido de ella, de que ella lo había rechazado y humillado. Pasaron los meses, pasaron los años, y la prisión se convirtió en su único mundo. Dentro de ese mundo, el odio, la soledad y el silencio eran sus únicos compañeros, hasta que una noche de invierno ocurrió algo que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Mientras dormía, Alessandro tuvo un sueño que marcaría su destino. En la penumbra de su celda, vio a María vestida de blanco caminando hacia él con una sonrisa serena. En sus manos llevaba lirios. Sin pronunciar una sola palabra se los fue entregando uno a uno, 14 flores, tantas como las puñaladas que él le había infligido. Despertó sobresaltado, empapado en sudor frío. Por primera vez en su vida lloró. Lloró como un niño perdido, lloró como quien descubre demasiado tarde que ha cometido un crimen contra el cielo mismo. Desde aquella noche Alessandro comenzó a transformarse, se volvió más silencioso, más respetuoso con quienes lo rodeaban. Los guardias observaron el cambio con asombro. Asistía a misa, rezaba y en su interior la gracia de Dios empezaba a trabajar lentamente. Años más tarde escribió una carta a la Madre de María pidiéndole perdón por el terrible daño que había causado y reconociendo que la niña ya lo había perdonado y que eso lo había salvado. La respuesta de Asunta fue breve pero poderosa. Si María te ha perdonado, le escribió, ¿cómo no voy a hacerlo yo? En la Navidad de 1934 Alessandro fue puesto en libertad por buena conducta. Ya no era el joven arrogante y violento que había entrado entre aquellas rejas. Llevaba consigo un rosario y en su interior el peso de una culpa que solo la misericordia de Dios había logrado aliviar. Poco tiempo después fue acogido como obrero en un convento capuchino,
donde pidió vivir como servidor entregado a la penitencia y la oración. Años más tarde, en una noche de invierno, los fieles de la pequeña iglesia de Corinaldo se reunieron para una vigilia en honor a María Goretti. Entre los presentes, de rodillas en el último banco, un hombre rezaba en silencio. Era Alessandro. Sus manos, antes manchadas de sangre, sostenían ahora un crucifijo gastado por el uso. Al concluir la misa subió al altar con la voz temblorosa y declaró ante todos que muchos años atrás había matado a una niña inocente y que ese día estaba allí para decir que gracias a su perdón y al de su madre su alma había conocido por fin la paz. Roma se encontraba envuelta en un aire solemne el 24 de junio del año 1950, en la plaza de San Pedro una multitud inmensa colmaba cada rincón disponible. Hombres y mujeres de todas las edades, soldados, niños, religiosas, campesinos, madres con sus bebés en brazos, todos habían acudido para rendir homenaje a una niña que no había vivido más de 11 años pero cuya vida había tocado el corazón del mundo. El Papa Pío XII, con voz firme y emocionada, pronunció las palabras que resonaron hasta los confines de la iglesia declarando santa a la beata María Goretti, virgen y mártir. Un murmullo de lágrimas, aplausos y plegarias brotó como un río que no podía contenerse. Y allí, entre aquella multitud, de pie, con el rostro envejecido y los ojos velados de emoción, estaba Alessandro Serenelli. Había viajado hasta Roma para estar presente en la canonización de aquella a quien había arrebatado la vida y que sin embargo le había devuelto el alma. Assunta Goretti, la madre, también estaba presente. Era la primera vez en la historia de la Iglesia que una madre asistía en vida a la canonización de su propia hija. Su rostro, curtido por los años y el sufrimiento, irradiaba una paz que las palabras no alcanzan a describir. Al concluir la ceremonia muchos se acercaron a besarle las manos. Ella no decía nada. Solo bajaba la cabeza con humildad y murmuraba que todo era de Dios. Desde el martirio de María su fama de santidad se había extendido con rapidez por el mundo. Se atribuían a su intercesión numerosas conversiones y milagros, familias enteras, matrimonios rotos, jóvenes atrapados en el pecado encontraban en su testimonio una fuente inagotable de esperanza y renovación interior. Se la llamaba la mártir de la pureza, pero también la santa del perdón, porque su heroísmo no había consistido únicamente en defender su castidad, sino en perdonar a su agresor con palabras llenas de ternura y compasión. Su santidad era doble, una en la carne y otra en el espíritu, y en una época marcada por guerras, ideologías totalitarias y la pérdida de valores fundamentales, María aparecía como una flor incorruptible plantada por Dios para recordar a los hombres el poder inconmensurable del bien sobre el mal. Sus imágenes comenzaron a multiplicarse por el mundo entero. Una niña de ojos dulces, vestida de blanco, con lirios en las manos y el rosario entrelazado entre los dedos. Iglesias fueron consagradas a su nombre y miles de jóvenes, especialmente mujeres, comenzaron a invocarla como modelo de pureza, de coraje y de fidelidad a Dios. Pero no solo los jóvenes se sintieron conmovidos por su historia. Hombres endurecidos por la violencia, mujeres rotas por el sufrimiento, prisioneros olvidados en cárceles lejanas, todos encontraron en ella una amiga, una hermana, una intercesora que había conocido el dolor desde adentro y lo había vencido con amor. María no había escrito tratados teológicos, no había predicado en plazas públicas, no había fundado congregaciones ni movimientos. Su vida fue un susurro en medio del campo, un sí cotidiano a Dios renovado cada mañana hasta el día final, y sin embargo, ese susurro estremeció al mundo entero. Hoy su cuerpo reposa en la Basílica de Netuno, junto al mar su urna de cristal guarda no solo sus restos, sino también un testimonio vivo, el de que la santidad es posible, incluso en la infancia, incluso en la pobreza, incluso en lo más oculto y olvidado. Cada día peregrinos de todos los rincones del mundo se acercan a venerarla, a pedirle ayuda,
a dejarle una flor sencilla como ofrenda, porque María Goretti, la niña que defendió su pureza con la vida y regaló el perdón con el alma, sigue viva en el corazón de millones de personas. Y así aquella pequeña italiana nacida entre campos de trigo y oración se convirtió en una santa para los tiempos modernos, no con palabras grandiosas ni gestos espectaculares, sino con el lenguaje eterno y silencioso del amor. La historia de Santa María Goretti no termina con su martirio ni con su canonización. Su vida, breve como una estrella fugaz, dejó en la tierra un rastro de claridad que todavía guía a quienes buscan la belleza de una fe vivida con sencillez, valentía y amor heroico. En un mundo que celebra la fuerza bruta, ella enseñó el valor de la debilidad ofrecida a Dios. En un tiempo que glorifica la venganza, ella eligió perdonar sin reservas. En una época que reduce el alma a algo prescindible, ella entregó la suya por no traicionar al amor que habitaba en su corazón más íntimo. Sin discursos, sin defensores, sin armas de ningún tipo, solo con la fuerza interior de una niña que sabía con certeza que el cielo valía infinitamente más que la vida, su ejemplo no es un recuerdo del pasado sino una invitación permanente al presente, a vivir con pureza cuando todo el entorno invita a lo contrario, a resistir el mal sin alimentar el odio, a abrazar el perdón como la única victoria que verdaderamente transforma. Ella no gritó en plazas, no desafió imperios, no condujo multitudes hacia ningún ideal visible, fue simplemente fiel. Y esa fidelidad silenciosa ha conmovido al mundo de una manera que ningún discurso hubiera logrado jamás. En cada joven que decide decir no al pecado, en cada madre que enseña a rezar a sus hijos antes de dormir, en cada alma que perdona lo que parece imperdonable, María renace, no como leyenda distante sino como presencia viva y cercana, no como mármol frío en un altar sino como chispa ardiente que prende el corazón del que busca sinceramente el bien. Hoy su imagen sigue entrando en cárceles, escuelas, hogares destruidos y corazones endurecidos, y con solo su mirada limpia, su vestido blanco y su puñado de lirios, recuerda a todos que el cielo no está lejos y que la santidad no es un privilegio reservado a unos pocos sino una posibilidad abierta a cada corazón dispuesto. Santa María Goretti sigue siendo una flor en el campo del mundo, pequeña, callada e imposible de ignorar, una luz que no se apaga porque fue encendida por el mismo fuego del amor eterno. Santa María Goretti, lirio de pureza, mártir del perdón y testigo de esperanza, ruega por nosotros.